Hola chicos, bienvenidos a este canal. Y bueno, aquí nos encontramos en el primer video del mismo para enseñarles a calcular la resistencia equivalente de un circuito electrónico, ¿no? En un circuito conformado por solamente resistencias. Ya, el circuito a analizar va a ser este, ¿no? El ejercicio es simple, hallar la resistencia equivalente de este circuito. A simple vista, si tienes conocimientos de circuitos ya un poco avanzados, pues te das cuenta de que es un poco simple, es bastante simple este circuito, pero si eres nuevo, pues para eso está este video, para ayudarte a trabajar con lo que es resistencia equivalente, ¿no? Entonces, en primer lugar, para para este ejercicio, no tenemos que tomar en cuenta los siguientes las siguientes ecuaciones, las siguientes fórmulas, ¿no? Ya que por momento es simplemente calcular resistencia equivalente, no vamos a concentrarnos en voltajes ni corrientes, simplemente en resistencia equivalente. Para ello tenemos que tener en cuenta los dos tipos de resistencia o de configuración para nuestras resistencias que ya se conocen, ¿no? La primera, la resistencia equivalente de un circuito en serie, ¿no? Aquí, ¿no? Que es igual a R1 más R2 más Rn, ¿no? Bueno, recordemos que esta fórmula es muy importante, dado que sirve mucho para darnos cuenta de cómo podemos simplificar un circuito, ¿no? De esta magnitud, ¿no? Para hacerlo más simple en los análisis que corresponden posteriormente, que ya en siguientes videos voy a estar subiendo, ¿no? Y bueno, también tenemos la de la resistencia equivalente para un circuito configurado en paralelo, ¿no? Donde tenemos que la resistencia equivalente es igual a ¿cuánto? A 1 sobre R1, ¿no? Más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente hasta llegar a 1 sobre Rn, ¿no? Recordemos que N es la cantidad de resistencias que posee el circuito, ¿no? Comúnmente es la fórmula, la ecuación que se maneja es esta, ¿no? Donde tenemos que, disculpen, evaluarlo a la menos 1, ¿no? La inversa de toda esta sumatoria, ¿no? Podrán encontrar en diferentes bibliografías, ¿no? Pero la manera más conocida que yo tengo de hacerlo es pues esta. Entonces, una vez que tenemos todo esto en nuestro conocimiento, vamos a proceder directamente a calcular lo que es nuestra resistencia equivalente del circuito. Para ello, antes de empezar a escribir textos, vamos a identificar nuestros las posibles configuraciones que observamos en nuestro circuito, ¿no? A primera vista podemos observar en este punto, ¿no? Si cortamos aquí el circuito, tenemos tres resistencias en serie, ¿no? La resistencia de 4 ohmios, la de 5 ohmios, la de 3 ohmios, ¿no? Posteriormente a esto, ¿no? Una vez calculada esta resistencia se va a convertir en una sola, ¿no? La sumatoria de estas tres se va a convertir en una resistencia. Esa resistencia se va a encontrar en paralelo a lo que sería la resistencia de 4 ohmios, ¿no? Y una vez que vayamos configurando nuestro circuito o reduciendo, vamos a tener que esta resistencia de 3 ohmios se va a encontrar en serie junto a la resistencia equivalente que vamos a encontrar en este punto. Y posteriormente vamos a tener una resistencia en paralelo a la de 6 ohmios, ¿no?
Si aún no queda claro qué es lo que cómo vamos a proceder, pues más adelante vamos a ver tranquilamente cómo se hace. Y bueno, comencemos. Empezando por, como dije, la configuración en serie que se encuentra en este extremo, ¿no? Vamos a nombrarla nuestra RX. Entonces, tendremos que Rx es igual a 4 ohmios, ¿no? Más 5 ohmios más 3 ohmios, ¿no? Esto va a ser igual a una sumatoria rápida. Tendríamos que es igual a 12 ohmios, ¿no? Nunca olvidemos las unidades. Posteriormente, tenemos ya nuestra resistencia Rx, ¿no? ¿Y qué significa esto? De que en este sector ya solamente tenemos una configuración de la siguiente forma, ¿no? Donde tanto esta resistencia ya no existe, y es una sumatoria total de 12 ohmios, ¿verdad? Entonces, al observar esto ya tenemos una configuración en paralelo, ¿no? Recordemos, ¿no? Simplemente por recordar. Una configuración en serie es aquella que se presenta de esta forma, ¿no? Donde tenemos una resistencia R1, una resistencia R2, ¿no? Posteriormente, cuando tenemos una configuración en paralelo, tal y cual el nombre lo indica, las resistencias se encuentran en paralelo. ¿Listo? ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Para un circuito en serie, la forma correcta de hallar la resistencia equivalente es esta. Y para un circuito en paralelo es esta, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto. Listo. Entonces, dado que tenemos una resistencia 4 paralelo 12, vamos a nombrarla ya nuestra resistencia, supongamos aquí un RY, igual a, ¿cuánto? 1 sobre R1. Podemos determinar que R1 es 4, entonces 4. Todo esto sumado más 1 sobre 12, ¿no? Para posteriormente encontrar la inversa de todo este circuito. También cabe destacar que se puede aplicar la fórmula más simplificada cuando se tiene dos resistencias, que es la multiplicación sobre la suma de ambas, ¿no? Pero para este caso estoy aplicando ya esta fórmula, que es para empezar a tener práctica con dicha fórmula. Entonces, una vez que introducimos los datos en nuestra calculadora, tal cual lo vemos, 1 sobre 4 más 1 sobre 12, todo esto a la inversa, vamos a tener que nuestra resistencia equivalente es 3 ohms. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos esa igualdad, esa resistencia, lo que vamos a hacer es empezar a anular estos valores, ¿no? Y simplemente nuestro circuito va a empezar a terminar aquí, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, no, esto simplemente ya lo llevamos a otro lado, lo podemos suprimir, listo. Entonces vamos a tener una RY aquí, listo. Nuestra RY viene dada por esta igualdad, ¿no? 3 ohms. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos observando y vemos aquí una configuración en serie, ¿verdad? Entonces, ante esta configuración en serie, rápido, sin dudar, podemos nombrar una RZ igual a 3 ohmios más RY, que viene a ser 3 ohmios.
Esto nos da un igual de 6 ohmios, ¿no? Entonces, ya tenemos el valor de RZ. Entonces, lo que podemos hacer aquí es ya empezar a acomodar nuestro circuito de forma que podamos empezar el siguiente análisis, ¿no? Aquí, y en este caso ya no vendría a ser RY, simplemente vendría a ser RZ. No, bueno, continuando con este caso, vamos a observar que aquí ya tenemos una configuración en paralelo, ¿no? Y de la misma forma que hemos calculado para RY, vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Ahora, solamente para calcular, le vamos a colocar con nombre EA, nada más para demostrar que se cumple tanto de esta forma como de la más simplificada, pues vamos a aplicar la multiplicación sobre el producto. Digo, sí, el producto sobre la suma, disculpen, ¿no? ¿Y de qué forma va a ser el producto sobre la suma? Tendríamos aquí resistencia 1 por resistencia 2. Todo esto dividido la suma de ambas resistencias, ¿no? Esa es la forma simplificada solamente, ojo, para dos resistencias en paralelo. Solamente se puede aplicar para dos resistencias, no para todo un circuito completo, ¿no? Si aquí tendríamos otra resistencia más, supongamos que tenemos una resistencia más en este sector, ¿no? Aquí vamos a poner Si tuviéramos otra resistencia, no podemos aplicar esta fórmula. Tendríamos que aplicar la fórmula para hallar esta parte y posteriormente con la resistencia equivalente que encontramos aquí, hallamos la resistencia para este par, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Se me borró el anterior, ¿no? Vamos a aplicar para RA primero la fórmula ya que conocemos, ¿no? Que sería 1 sobre 6 ohmios más la resistencia Z, que la tenemos aquí arriba, que es igual a 6 ohmios, ¿no? De la misma forma. Ahora, ojo, para hacer más, cuando se tenga un poco más de experiencia, ¿no? Se puede decir que cuando ambas resistencias son iguales, el resultado va a ser la mitad del valor de las resistencias. Es decir, en este caso tenemos 6 ohmios y son iguales. El resultado de la resistencia equivalente en paralelo va a ser la mitad de ambas resistencias, que en este caso vendría a ser 3 ohmios, ¿no? Y ahora, de la forma que más simplificada, ¿no? Que hemos dado la fórmula, R1 por R2, todo esto sobre R1 más R2. Esto viene dado a ser con la igualdad de 6 ohmios por 6 ohmios, ¿no? Todo esto dividido entre la suma de esta resistencia con RZ, que es igual a 6 ohmios, ¿no? Sería 6 más 6, ¿no? Y esto es igual a 3. Podemos observar que es el mismo valor, pero solamente recordando que esta fórmula se puede aplicar para dos resistencias en paralelo, solamente para dos resistencias. Y esta fórmula, la que tenemos aquí arriba, se aplica para varias resistencias en paralelo, ¿ya? Que también en un futuro voy a estar subiendo al canal para que ustedes puedan aprender un poco más, ¿no? Y bueno, una vez que tengamos esta resistencia, nuestra resistencia A va a definir que esto ya no va a existir, ¿no? Y que aquí vamos a tener simplemente una resistencia que está definida como RA.
Listo. Y ya, aquí podemos observar un equivalente de resistencia muy simple, ¿no? Que viene dado con la primera ecuación del circuito en serie de resistencia equivalente en serie, ¿no? Donde podemos poner ya de una vez resistencia equivalente es igual a 2 ohmios más RA más 1 ohmio, ¿no? RA ya tenemos el valor aquí, ¿no? Que es 3,3, es el mismo, entonces tendríamos 2 más 3 más 1, que viene a ser 6 ohmios, y 6 ohmios es la respuesta que tenemos que colocar cuando se nos pide que solamente hallemos la resistencia equivalente del circuito mostrado anteriormente, ¿no? Podemos poner aquí resistencia equivalente 6 ohms, ¿no? Con mucho cuidado siempre manejando las unidades. Lo ponemos aquí grande. Y también para observar el circuito que analizábamos, ¿no? Y miren, cómo con simplemente las ecuaciones que se nos dan para configuración de resistencias tanto en serie como en paralelo, podemos simplificar todo este circuito en el que vemos aquí, ¿no? Entonces la resistencia equivalente de toda esta configuración simplemente va a ser 6 ohmios. Y bueno, espero que les haya servido el video. En un futuro espero subir un poco unos videos, unos ejercicios más complejos para poder ayudarlos en tanto tareas de física, tareas de electromagnetismo, tareas de electrónica, pero siempre y cuando reciba un apoyo enorme este video, o por lo menos el necesario, para empezar a subir videos que sean de gran ayuda para la comunidad de estudiantes. Y nada, pues nos vemos en otro video. Muchas gracias. No olvides tu like para lograr hacer crecer el canal y empezar a trabajar de esta forma, ¿no? Muchas gracias y buena vida.